Creemos ser libres, pero vivimos dentro de una jaula que no vemos, una red tejida de creencias, miedos y distracciones que nos mantiene desconectados de lo esencial. No existen barrotes físicos, sino mentales. Nos programaron para obedecer, para temer, para dudar de nosotros mismos. Lo llaman progreso, lo llaman seguridad, pero es domesticación, es la granja humana. El control no se impone con cadenas, sino con ideas. Desde niños aprendemos a competir, a buscar aprobación, a aceptar la autoridad sin cuestionarla. Nos enseñan qué pensar, no cómo pensar. Nos enseñan a temer el error, a servir al sistema, a desconectarnos del alma. Así, nuestra energía vital se convierte en alimento para estructuras que se sostienen del miedo colectivo. El miedo es el arma más eficaz. Miedo a enfermar, miedo a perder, miedo a morir. Quien teme, obedece. Quien teme, entrega su poder. Pero el miedo solo existe cuando olvidamos quiénes somos. El alma que se reconoce eterna no puede ser manipulada. La libertad comienza cuando recordamos nuestra inmortalidad. El cuerpo es una antena, capta y emite frecuencias. Cuando se intoxica con alimentos, fármacos, emociones densas o pensamientos negativos, pierde su capacidad de sentir la verdad. Nos enferman para que no podamos escuchar el alma, nos distraen para que no miremos dentro. Pero cuando limpiamos el cuerpo, la energía vuelve a fluir y la conciencia despierta de su hipnosis. Las emociones humanas son el combustible del sistema. La ira, la tristeza, la frustración. Cada vibración densa alimenta la red del control. Por eso nos bombardean con miedo, conflicto y ruido. Cuando logras el silencio interior, el sistema pierde poder. Cuando te desconectas del ruido, conectas con tu verdad. Despertar no es huir del mundo, es verlo tal como es, sin miedo, sin velo. Es entender que no eres víctima del sistema, eres creador de tu realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción consciente cambia la frecuencia en la que vibras. Y lo que vibra alto ya no puede ser manipulado por lo que vibra bajo. Escapar de la granja no es destruirla, sino dejar de alimentarla. No luches contra el sistema, deja de sostenerlo con tu miedo, tu atención y tu energía. Cada vez que eliges amor en lugar de culpa, libertad en lugar de sumisión, conciencia en lugar de miedo, el sistema pierde fuerza y tú recuperas tu poder. La verdadera revolución es interior, es el recuerdo de que somos energía consciente, viajeros en un cuerpo temporal, viviendo una experiencia de aprendizaje. Nadie puede gobernar a un alma libre, nadie puede poseer la luz de quien ha despertado. La soberanía no se conquista, se recuerda. El mundo que conoces se desmorona, pero no es el fin, es el principio. Detrás del colapso de lo viejo nace una nueva humanidad, consciente, luminosa, soberana. Escapar de la granja humana es recordar que nunca fuiste esclavo, solo un alma dormida soñando con despertar. Y ese despertar ha comenzado. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien? Una inquietud profunda, casi imperceptible, de que la vida que te han dicho que debes vivir no es más que una fachada, un teatro grotesco y perturbador. Imagina, si te atreves, una estructura invisible que nos envuelve a todos. No es un lugar físico con barrotes de acero, no. Es mucho más siniestro. Es una prisión para la mente, una jaula para el alma, un sistema de control mental, emocional y energético, al que yo llamo la granja humana. Este concepto tan escalofriante como real no se refiere a un lugar al que puedas señalar en un mapa, sino a un estado de conciencia manipulado, a una hipnosis colectiva que nos mantiene dóciles, asustados y productivos para fines que ni siquiera sospechamos. Nos ordeñan la energía, cosechan nuestros miedos y se alimentan de nuestra desesperación. Desde que nacemos, somos adoctrinados en este sistema. Nos enseñan qué pensar, qué sentir, qué desear y sobre todo a qué temer. Es una arquitectura de control tan perfectamente diseñada que la mayoría de sus prisioneros ni siquiera saben que lo son. Creen que sus cadenas son pulseras de moda, que sus jaulas son hogares seguros. La granja humana es el software que corre en el fondo de nuestra sociedad, dictando las reglas del juego mientras nos mantiene distraídos con pan y circo digital,
con promesas vacías de felicidad material y con un ruido incesante que ahoga la voz silenciosa, pero insistente de nuestra propia alma, de nuestra intuición. Es una Matrix de la conciencia. Pero, y aquí viene lo más importante, lo que quizás te ha traído hasta aquí, buscando una respuesta en la oscuridad. Toda prisión tiene una salida. El propósito de este viaje que estamos a punto de emprender no es sumirte en la paranoia o en la desesperanza. Todo lo contrario. Mi objetivo es entregarte las llaves. Es mostrarte los barrotes invisibles para que puedas verlos, entenderlos y finalmente trascenderlos. Hoy vamos a explorar las entrañas de este sistema de manipulación, no para regodearnos en el horror, sino para aprender a escapar de él, para desconectar nuestra conciencia de la máquina y reconectar con nuestra verdadera y soberana naturaleza humana. Prepárate, porque estás a punto de despertar. Para entender la jaula, primero debemos examinar sus cimientos, sus orígenes perdidos en la noche de los tiempos. Este no es un fenómeno nuevo. No es algo que haya surgido con el Internet o la televisión. No. La red de control sobre la mente colectiva es una obra maestra de ingeniería social que se ha ido perfeccionando durante milenios. Desde las civilizaciones más antiguas, ciertas élites, ciertos grupos con un conocimiento oculto sobre la naturaleza de la conciencia humana, han trabajado meticulosamente para implantar un sistema operativo en la psique colectiva. Un sistema basado no en la expansión y la libertad, sino en la contracción y el miedo. Las grandes instituciones que hoy damos por sentadas, aquellas que consideramos los pilares de nuestra civilización, han sido, a menudo sin que sus propios miembros lo sepan, las herramientas perfectas para esta programación. La educación, la religión organizada, los gobiernos, las finanzas. Todas han contribuido, de una forma u otra, a construir los muros de esta prisión mental. Nos han programado para la obediencia ciega, para la dependencia de una autoridad externa que nos diga qué es bueno y qué es malo, qué es posible y qué es imposible. Nos han enseñado a desconfiar de nuestro propio poder, de nuestra propia sabiduría interior. El resultado es escalofriante y perturbador. El ser humano moderno, en su mayoría, vive atrapado en una jaula invisible, pero increíblemente sólida. Una jaula hecha no de metal, sino de creencias limitantes, de condicionamientos sociales y de traumas heredados. No puedes, no debes, tienes que... Son los barrotes que nos mantienen encerrados. Y creemos que son nuestros propios pensamientos, pero en realidad son ecos de una programación ancestral diseñada para mantenernos pequeños, predecibles y, sobre todo, controlables. ¿Y cuál es el propósito final de todo esto? ¿Por qué tanto esfuerzo en mantener a la humanidad en este estado de letargo? La respuesta es tan simple como aterradora: la energía. La granja humana no cosecha trigo ni cría ganado. Cosecha energía vital. Extrae la poderosa energía emocional que generamos, especialmente las emociones de baja vibración como el miedo, la ira, la culpa y la desesperación. Somos baterías vivientes para un sistema que se alimenta de nuestra propia fuerza vital, manteniéndonos en un ciclo constante de estrés y supervivencia para que la producción nunca cese. La verdadera tragedia es que nacimos para ser seres soberanos, creadores, conectados con la fuente infinita del universo. Pero nos han convencido de que somos simples ovejas en un rebaño, cuya única función es seguir al pastor, sin preguntar nunca a dónde nos lleva. Reconocer este origen, entender cómo se construyó la prisión, es el primer y más crucial paso para desmantelarla desde dentro. Es el primer martillazo contra el muro de nuestra celda. Si la granja humana es la prisión, el miedo es el guardia principal, el carcelero implacable que patrulla los pasillos de nuestra mente día y noche. Es, sin lugar a dudas, el instrumento de control más eficaz y poderoso que existe. Un ser humano libre es impredecible, creativo y poderoso. Un ser humano asustado, en cambio,
es dócil, obediente y fácil de manipular. El sistema lo sabe y ha perfeccionado el arte de inducir y gestionar el miedo a una escala masiva, convirtiéndolo en la atmósfera misma que respiramos. Piensa en ello. El sistema nos bombardea constantemente con razones para tener miedo. Miedo al futuro incierto. Miedo a la enfermedad que acecha en cada esquina. Miedo a la escasez económica. Miedo a la vejez. Y por supuesto, el miedo supremo, el tabú de nuestra cultura. El miedo a la muerte. Nos venden seguros de vida, planes de pensiones y sistemas de seguridad no como herramientas, sino como antídotos para la ansiedad que ellos mismos han creado. Nos mantienen en un estado de supervivencia perpetua, tan preocupados por el mañana que nos olvidamos de vivir el hoy. Además, cultivan un miedo más sutil, pero igualmente paralizante, el miedo al rechazo, a no encajar, a ser diferente, el miedo a la opinión de los demás. Este temor nos convierte en nuestros propios censores, nos lleva a reprimir nuestra autenticidad para ser aceptados por el rebaño. Nos vestimos como nos dicen, pensamos como nos dicen y soñamos los sueños que nos han implantado. Todo por el pánico a quedarnos solos, a ser señalados como la oveja negra. El sistema no necesita construir muros físicos cuando nuestro propio miedo al juicio ajeno nos mantiene perfectamente alineados. Pero aquí reside una verdad profunda y liberadora, una que el sistema trata de ocultar a toda costa. La verdadera libertad comienza exactamente donde termina el miedo. No se trata de volverse temerario o imprudente. Se trata de mirar al miedo a la cara, de interrogarlo, de despojarlo de su poder sobre nosotros. Se trata de entender que el miedo es, en esencia, una proyección de la mente, una historia que nos contamos sobre un futuro que aún no ha ocurrido. Y las historias, por muy terroríficas que parezcan, pueden ser reescritas. Solo el alma que comienza a reconocerse a sí misma como algo más que este cuerpo físico, como una conciencia eterna que transita una experiencia temporal, puede empezar a liberarse de las garras del miedo. Cuando comprendes, no como un concepto intelectual, sino como una certeza visceral, que tu esencia no puede ser dañada, que no puede morir, ¿a qué puedes temer realmente? El miedo a la muerte se disuelve, y con él, la mayor parte de los miedos derivados. Un alma que se sabe eterna deja de ser manipulable. Se convierte en un fantasma en la máquina, en un virus en el sistema de control. Si el miedo es el arma, los medios de comunicación y las redes sociales son el sistema de distribución masiva. Son las agujas hipodérmicas a través de las cuales se inyecta la dosis diaria de distracción, polarización y ansiedad directamente en la vena de la conciencia colectiva. Imagina un hipnotizador gigante, cuya voz resuena desde miles de millones de pantallas, susurrando constantemente al oído de la humanidad. Mira aquí, no allá. Odia a este, ama a aquel. Desea esto, teme aquello. Esa es la función principal de la maquinaria mediática en la granja humana. Su estrategia es brillante en su simplicidad y devastadora en sus efectos. Primero, mantienen a las personas en un estado de distracción perpetua. Un flujo incesante de noticias escandalosas, entretenimiento banal, chismes de celebridades y tendencias virales sin sentido. Este ruido constante está diseñado para una sola cosa: evitar que te quedes en silencio. Porque en el silencio es donde podrías empezar a escuchar una voz diferente, una voz mucho más peligrosa para el sistema, la tuya, la voz de tu intuición, de tu alma. Segundo, son maestros de la manipulación emocional. Utilizan narrativas cuidadosamente elaboradas para generar indignación, tristeza, euforia o miedo, sabiendo que una población emocionalmente reactiva es mucho más fácil de controlar que una población ecuánime y centrada. Crean divisiones artificiales, nos enfrentan unos contra otros por política, raza, religión o cualquier otra etiqueta. Un rebaño dividido y en conflicto es incapaz de unirse y darse cuenta de quién es el verdadero pastor que los conduce al matadero. Las redes sociales han llevado esta hipnosis a un nivel aún más personal e insidioso. Han convertido a cada usuario en un agente, a menudo involuntario,
del sistema. Nos han enganchado a la dopamina de la validación instantánea, a los me gusta, a los seguidores. Nos comparamos constantemente con las vidas idealizadas y falsas de los demás, generando un sentimiento de insuficiencia y ansiedad que nos mantiene atrapados en el ciclo de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, en la pantalla del móvil. Somos adictos a nuestra propia celda digital. Por lo tanto, salir de la granja, dar el primer paso real hacia la libertad, implica necesariamente un acto de rebelión radical en el mundo moderno, apagar las voces externas para poder, por fin, escuchar la voz del alma. Significa hacer un ayuno de información, desintoxicarse de las noticias, de las redes sociales, del ruido incesante. Significa cultivar el silencio. Al principio puede ser aterrador, como un adicto en abstinencia. Pero en ese silencio, gradualmente, empezarás a escuchar la sabiduría que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que dejaras de mirar la pantalla y empezaras a mirar hacia adentro. En esta intrincada red de control que es la granja humana, a menudo olvidamos una pieza fundamental del rompecabezas, nuestro propio cuerpo físico. El sistema nos ha enseñado a verlo como una simple máquina de carne y hueso, propensa a fallar y a envejecer. Pero esta es una de las mentiras más grandes y paralizantes. La verdad, una verdad esotérica y ancestral, es que tu cuerpo es mucho más que eso. Es una antena biológica increíblemente sofisticada, un receptor y transmisor de energía y de información. Tu cuerpo es la interfaz a través de la cual tu conciencia experimenta esta realidad, pero también es tu principal herramienta para percibir las realidades sutiles, las dimensiones que van más allá de los 5 sentidos. Cuando tu cuerpo está limpio, afinado y vibrando en una frecuencia alta, tu capacidad para recibir la guía de tu intuición, para percibir las energías del entorno y para discernir la verdad del engaño se magnifica exponencialmente. Eres como una radio perfectamente sintonizada, capaz de captar la música del universo. Sabiendo esto, ¿crees que es una coincidencia que el sistema promueva activamente todo aquello que intoxica y desafina esta antena sagrada? No seas ingenuo. El envenenamiento físico y mental es una estrategia deliberada de la granja. Nos inundan con alimentos procesados, cargados de químicos, azúcares y sustancias que inflaman nuestro cuerpo y nublan nuestra mente. Nos exponen a toxinas ambientales, a radiación electromagnética y a un estilo de vida sedentario que atrofia nuestra vitalidad. Este asalto no es solo físico, también es un envenenamiento mental y emocional. A través de los medios, como ya hemos visto, nos alimentan con una dieta constante de miedo, negatividad y estrés. Estas emociones tóxicas generan una química interna real en nuestro cuerpo. El cortisol, la adrenalina, hormonas que en exceso nos enferman, nos agotan y, lo más importante para el sistema, bajan nuestra frecuencia vibratoria, haciéndonos menos receptivos a la luz de la conciencia superior y más sintonizados con la frecuencia del miedo en la que opera la granja. Recuperar tu soberanía energética, por tanto, es un acto revolucionario que comienza en tu propio plato, en tu botella de agua, en tus horas de sueño. Implica purificar tu cuerpo, elegir alimentos que te den vida, no que te la quiten. Implica mover tu cuerpo, honrarlo como el templo que es. Y de manera crucial, implica purificar tus emociones y tus pensamientos. Dejar de consumir la basura mental y emocional que te ofrecen. Al limpiar tu antena, no solo mejoras tu salud física, estás recalibrando tu conexión con el cosmos, elevando tu vibración a un nivel en el que las señales de control de la granja simplemente ya no pueden alcanzarte. Uno de los pilares más sólidos y menos cuestionados de la granja humana es el sistema educativo tradicional. Nos lo venden como el gran ecualizador, la puerta al conocimiento y al éxito. Pero si lo observas con ojos críticos, sin el velo del adoctrinamiento, verás una realidad mucho más perturbadora. La escuela, en su mayor parte, no está diseñada para educar en el sentido real de la palabra, que viene del latín educere, sacar de adentro. Está diseñada para programar,
para domesticar. Desde una edad temprana, el sistema nos enseña la lección más importante para la granja, la obediencia a la autoridad. Sentarse en silencio, levantar la mano para hablar, seguir instrucciones sin cuestionar, memorizar información en lugar de comprenderla. Todo el sistema está basado en la sumisión. Se recompensa la conformidad y se castiga, a menudo sutilmente, la originalidad y el pensamiento crítico. El timbre que dicta cuándo aprender, cuándo comer y cuándo jugar es el primer entrenamiento para una vida de servidumbre cronometrada en una fábrica o en una oficina. El modelo educativo se centra en el hemisferio izquierdo del cerebro. La lógica, el análisis, la memorización. Mientras tanto, el hemisferio derecho, la creatividad, la intuición, la imaginación, el pensamiento holístico, es sistemáticamente atrofiado. Se nos enseña a competir en lugar de a colaborar. Nos clasifican, nos califican y nos comparan constantemente, fomentando la envidia y el miedo al fracaso. Este ambiente competitivo crea individuos fragmentados, desconectados de sus compañeros, y lo que es peor, desconectados de su propia chispa creativa y de su genio interior. El currículo en sí mismo es una forma de control. Se nos presenta una versión de la historia escrita por los vencedores, una visión de la ciencia que a menudo ignora las dimensiones espirituales y energéticas de la existencia, y se nos prepara para ser engranajes eficientes en la maquinaria económica. No se nos enseña sobre inteligencia emocional, sobre cómo gestionar nuestros pensamientos, sobre nutrición, sobre meditación, sobre cómo descubrir nuestro propósito. Es decir, no se nos enseña a vivir, se nos enseña a sobrevivir dentro del sistema. Despertar, por lo tanto, requiere un proceso de deseducación. Implica el acto valiente de cuestionar todo lo que te enseñaron, todo lo que dabas por sentado. Significa darte permiso para aprender por tu cuenta, para seguir tu curiosidad, para explorar los temas que la educación formal ridiculiza o ignora. Recuperar el pensamiento libre no es simplemente tener opiniones diferentes. Es recuperar la capacidad de pensar por ti mismo, de conectar los puntos de una manera única y de desmantelar la programación que te fue instalada cuando eras demasiado joven y vulnerable para defenderte. Es reclamar la soberanía de tu propia mente. Junto a la educación, la religión organizada ha sido históricamente una de las herramientas más poderosas para la domesticación espiritual de la humanidad. Por favor, no me malinterpretes. No estoy atacando la fe personal ni la búsqueda genuina de lo divino. Estoy hablando de las estructuras de poder, de las instituciones que se han erigido como intermediarias entre el ser humano y Dios, reclamando un monopolio sobre la salvación y la verdad espiritual. Estas instituciones, en muchos casos, han sido un pilar fundamental en la construcción y el mantenimiento de la granja humana. El principal mecanismo de control utilizado por la religión institucionalizada ha sido la culpa. Han tomado la experiencia natural y humana de cometer errores y la han transformado en el concepto de pecado, una mancha en el alma que solo ellos, a través de sus ritos y su autoridad, pueden limpiar. Esta idea implanta un profundo sentimiento de indignidad en la psique humana. Te convence de que eres inherentemente defectuoso, impuro, y necesitas de una autoridad externa para ser perdonado, y para poder acercarte a lo sagrado. Es una forma brillante de generar dependencia. Estas estructuras de poder interponen deliberadamente figuras de autoridad, sacerdotes, gurús, imanes, pastores, entre el individuo y la fuente divina. Te dicen que no eres capaz de comunicarte directamente con Dios, que necesitas un traductor, un intermediario que interprete los textos sagrados y te guíe. Esto despoja al individuo de su poder espiritual inherente, convirtiendo una relación personal y directa en una transacción burocrática. Te enseñan a buscar a Dios en un edificio, en un libro o en otro hombre, en lugar de buscarlo donde siempre ha estado, dentro de ti. Además, muchas religiones organizadas han utilizado el miedo al castigo eterno, al infierno, como la máxima herramienta de coacción. Esta amenaza,
genera una obediencia basada en el terror, no en el amor. Obliga a las personas a seguir dogmas y reglas, no porque resuenen con su corazón, sino por el pánico a las consecuencias de no hacerlo. Un alma que actúa por miedo a un Dios castigador es un alma perfectamente domesticada, incapaz de cuestionar o de explorar su propia verdad espiritual por temor a la condenación. Escapar de esta faceta de la granja no significa volverse ateo o nihilista. Al contrario, significa reclamar tu espiritualidad. Significa entender la verdad más profunda y liberadora de todas. Lo sagrado reside dentro de cada ser. Tu corazón es el altar más sagrado. Tu intuición es la voz de Dios. El alma no necesita intermediarios, ni dogmas, ni rituales vacíos para experimentar la unidad con el todo. La verdadera conexión espiritual es directa, personal e intransferible. Es recordar que tú no estás separado de Dios. Eres una expresión única y divina de Él. Después de este perturbador recorrido por los mecanismos de la prisión, podrías sentirte abrumado, incluso impotente. Podrías preguntarte, si el sistema es tan vasto y tan poderoso, ¿cómo puede un solo individuo escapar? Y aquí es donde la estrategia de la granja da un giro inesperado. La fuga no consiste en derribar los muros externos, no se trata de una revolución violenta ni de huir a una montaña para vivir como un ermitaño. Eso sería seguir jugando en su tablero. La verdadera y única fuga es un acto interno. Escapar de la granja es despertar dentro del mundo. Recuperar la soberanía interior no es un evento único y espectacular, sino un proceso continuo, una elección que se hace momento a momento. Significa empezar a vivir con presencia. En lugar de moverte por la vida en piloto automático, reaccionando a los estímulos como una marioneta, eliges estar consciente. Observas tus pensamientos sin identificarte con ellos. Sientes tus emociones sin dejar que te secuestren. Te conviertes en el testigo silencioso detrás de los ojos, el director de la película en lugar del actor que simplemente recita el guión que le han dado. Vivir soberanamente significa elegir conscientemente en cada área de tu vida. ¿Qué información consumes? ¿Qué alimentos ingieres? ¿Con qué personas pasas tu tiempo? ¿En qué conversaciones participas? Cada elección es un voto. O votas por mantenerte conectado a la matriz de control, o votas por tu propia libertad. Dejas de dar tu poder, tu energía y tu atención a las cosas que te debilitan, te distraen y te mantienen en el miedo. Comienzas a invertir esa energía en lo que te nutre, te expande y te alinea con tu verdad. A medida que practicas esta soberanía interior, algo milagroso comienza a suceder. El miedo, que era el carcelero principal, empieza a disolverse. Lo observas surgir, reconoces su origen como una programación y eliges no darle tu energía. No lo combates, simplemente le quitas el combustible de tu atención y tu creencia. El miedo se marchita como una planta sin agua. Y sin miedo, las cadenas que te ataban a la obediencia y la conformidad simplemente se caen. Ya no te importa encajar, porque has encontrado algo mucho más valioso, tu propio centro. Este cambio interno provoca un cambio externo inevitable. Tu vibración personal, la frecuencia energética que emites, comienza a elevarse. Es como si cambiaras de canal en una radio. La estática constante de la frecuencia del miedo, la manipulación y el control de la granja ya no puede sintonizar contigo. Sigues viviendo en el mundo, pero ya no eres del mundo. Te has vuelto invisible para el sistema, porque tu firma energética ya no está en el rango que puede detectar y manipular. Has escapado, no huyendo, sino trascendiendo. Eres libre, aquí y ahora. Este viaje de despertar, aunque lo emprendas en la soledad de tu propia conciencia, no es un acto egoísta. Todo lo contrario. Cada alma que se libera de la granja humana se convierte en un faro de luz, en una grieta en la estructura de la Matrix. Tu libertad no es solo tuya, es una posibilidad que irradias al mundo, un permiso que silenciosamente le otorgas a otros para que también busquen su propia soberanía. Y esto nos lleva a la visión más esperanzadora, al propósito final de esta gran fuga.
Imagina por un momento un mundo donde un número creciente de seres humanos ha despertado. Una humanidad que ya no opera desde el miedo, la escasez y la competencia, sino desde el amor, la confianza y la cooperación. Una humanidad que ha recordado su conexión intrínseca con la naturaleza y con el cosmos. Personas que ya no buscan el poder sobre los demás, sino el poder dentro de sí mismas para crear, para sanar y para servir al bien común. Esto no es una utopía ingenua, es la consecuencia lógica y natural del despertar masivo de la conciencia. Cuando suficientes almas eleven su vibración más allá del alcance del sistema de control, la propia granja humana comenzará a colapsar. No por una guerra, sino por falta de alimento. Un sistema que se nutre del miedo y la energía de baja vibración no puede sobrevivir en un ambiente de amor, paz y alta conciencia. Se volverá obsoleto, como una sombra que desaparece cuando se enciende la luz. Las instituciones basadas en el control, la mentira y la explotación simplemente se desmoronarán porque ya nadie les dará su energía ni su creencia. De las cenizas de ese viejo sistema nacerá una nueva tierra. No es un lugar al que iremos después de morir, sino una realidad que co-crearemos aquí y ahora. Una civilización basada en la armonía con el planeta, en el respeto por todas las formas de vida y en la celebración del potencial divino de cada individuo. Una sociedad donde la tecnología se use para la liberación y la conexión, no para la vigilancia y el control. Donde la economía se base en el intercambio y la abundancia, no en la deuda y la escasez. Esta visión no es un sueño lejano. Es una semilla que ya está brotando en los corazones de millones de personas en todo el planeta. Tú eres una de esas semillas. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, cada vez que escuchas tu intuición en lugar del ruido exterior, cada vez que actúas con integridad y autenticidad, estás regando esa semilla. Estás contribuyendo a la construcción de ese nuevo mundo. Tu despertar personal es la pieza más importante del rompecabezas del despertar colectivo. Eres la esperanza encarnada de una nueva humanidad. Hemos viajado a las entrañas más oscuras de la prisión de la conciencia, hemos expuesto sus mecanismos y, lo más importante, hemos vislumbrado la salida. Este es mi llamado final, no a las armas, sino al despertar. Un llamado a tu despertar espiritual y energético. La granja humana, con todo su poder aparente, tiene un talón de Aquiles. Depende enteramente de tu participación. Depende de que creas en sus mentiras, de que vibres en su miedo y de que le entregues tu poder. En el momento en que dejas de hacerlo, en el momento en que reclamas tu soberanía, te vuelves libre. El sistema no tiene poder sobre un alma que se sabe soberana. Te invito, aquí y ahora, a tomar la decisión más importante de tu vida. La decisión de salir de la hipnosis colectiva. Apaga el ruido, busca el silencio y escucha la sabiduría que reside en tu corazón. Recuerda esta verdad fundamental. La libertad no es algo que te otorgan los gobiernos o las instituciones. No se encuentra en el mundo exterior. La libertad es un estado interior, una conquista que se libra y se gana dentro de tu propio ser. Las cadenas más fuertes no son de hierro, sino de creencias, y tú, y solo tú, tienes la llave para romperlas. No dejes que el miedo sea el motor de tus acciones, que sea el amor. El alma libre no actúa por miedo al castigo, ni por deseo de recompensa. Actúa desde un lugar de amor incondicional, de autenticidad y de servicio a la vida. Esa, mi querido amigo, mi querida amiga, es la verdadera revolución. No es una lucha de poder en el exterior, sino una transformación de la conciencia en el interior. Una humanidad consciente, soberana y despierta no es un sueño, es nuestro destino. Y comienza contigo. Comienza ahora. Despierta.